Yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que yo solo sé. ¡Café! Buenos días, oyentes. Presentamos a Tomando Café con Tobar. En el día de hoy tenemos a una persona que personalmente considero muy especial por el pensamiento que sigue. Este pensamiento en el que forma parte sería el de el filósofo Julio Sévora. Por ello, doy pie a la persona que vamos a entrevistar hoy, Liberto. Ya puedes presentarte. Bueno, encantado. Y vamos a tratar el tema, digamos, de la filosofía de Julio Evola, que yo más que boliano me diría incluso un mini ébola, si se me permite, porque la verdad que quizás es el pensador, bueno, con el que más coincido, algo bastante curioso. Y bueno, pues íbamos a tratar varios temas sobre su filosofía. Yo quería empezar sobre el tema del idealismo mágico. Vamos a tratar más temas, evidentemente, pero sobre el tema del idealismo mágico principalmente porque es una parte bastante olvidada de su pensamiento, que no se le da tanto pie, y me parece bastante interesante a nivel metafísico. Entonces, bueno, voy a proceder a hacer un desglose así. Antes de desglosar en el pensamiento de idealismo mágico, para los oyentes los cuales desconozcan quién es este filósofo, ¿podrías hacer un pequeño resumen de quién es? Sí, por supuesto. Pues Jules Evola, que en realidad es un seudónimo, sí que se llamaba de apellido Evola, pero en realidad es un seudónimo de Giulio Cesare Andrea Evola di Castropignano, que era un noble siciliano, aunque nacido en Roma. Una persona muy inquieta en cuanto a mentalidad, con un pensamiento tradicionalista, podemos decir, tradicionalista muy, muy radical, en el buen sentido de la palabra, en el sentido etimológico. Cuando hablamos de tradicionalismo no digo en un sentido de cómo se relaciona en España, del carlismo, por ejemplo. Pero ahora ya vamos a ver eso más hacia adelante. Pero bueno, básicamente es un hombre que su pensamiento lo viró hacia el estudio de múltiples áreas de la filosofía, principalmente de la política, la religión, la sexualidad, incluso la estética y el arte en alguna ocasión también. Sobre todo también era muy orientalista, tenía mucho interés en las civilizaciones orientales, sobre todo en las más antiguas, y en las antiguas civilizaciones europeas también. Y bueno, pues fue una persona que nació a finales del siglo XIX, justo a finales, y que falleció a finales también del pasado siglo, así que bueno, pues vivió muchísimas cosas y desarrolló muchísima filosofía en muchísimas obras, que ahora pues lo vamos a ver. Perfecto. Ahora, ya dando pie al tema principal o uno de los primeros que vamos a dar, el idealismo mágico en la filosofía de Évola. Bien, pues Évola lo desarrolla, lo empezó a desarrollar principalmente en el yo el individuo como potencia, pero digamos que lo desarrolló plenamente con un libro que tengo aquí, el físico, que se llama Ensayo sobre idealismo mágico, que de hecho fue cuando le di el nombre. Y bueno, pues es un libro de los primeros que tiene, porque hay que tener en cuenta que Évola no empezó escribiendo libros, sino que empezó pintando cuadros, porque era un artista y futurista, y empezó pintando cuadros, ¿vale? Pero
con el tiempo pues se introdujo al tema de la literatura, los ensayos y demás. Y uno de sus primeros libros, que no el primero, es el de 1925, que es precisamente Ensayo sobre el idealismo mágico. Bueno, pues en esa obra él presenta varios puntos de su filosofía que son los siguientes que os voy a explicar. Principalmente el fundamento, lo que él describe del fundamento como el yo de principio activo, que vendría siendo una especie de, si se le puede decir, un yo superior, o sea, un yo trascendental, mejor dicho. Bueno, pues esta interpretación que hace él del ego la enfoca principalmente no a la realidad como constructo pasivo del pensamiento, como sí que le pasa a algunos otros idealistas, sino como la creación activa del yo como una potencia soberana. Digamos que el término de la potencia lo saca de la filosofía de Aristóteles, de su metafísica, pero él lo lleva a un terreno individualista y podemos decir también elitista, muy elitista, en el que él ve al mundo como un sujeto sobre el cual se puede trascender, que se puede llevar más allá, que se puede llevar hacia una dimensión de poder, hacia una dimensión incluso de voluntad, y romper con las limitaciones del idealismo abstracto. Bueno, pues para esto, él principalmente lo que hace es rechazar, que es algo fundamental de su pensamiento, el dualismo entre sujeto y objeto, que es un dualismo que ya viene desde la época de Platón, muy platónico, de hecho, va la redundancia, que afirma que todo existe en función del yo que lo piensa y que lo afirma. Pero, o sea, eso es lo que él plantea, quiero decir, pero su idealismo no se queda en una especulación teórica, sino que lo que hace es buscar la trascendencia práctica que estaba introduciendo antes, mediante lo que él llama el desarrollo mágico. De ahí es de donde proviene el término. Y este desarrollo mágico, según Ébola, permitiría al individuo dominar la realidad mediante su propia voluntad, ¿vale? Entonces, este aspecto que él llama mágico implica una acción transformadora donde el pensamiento no solo interpreta al mundo, sino que lo recrea según la intención del sujeto, o sea, según él mismo. Y para eso él evoca a prácticas esotéricas, de lo que él llama la magia práctica, de hecho, que bueno, se le suele llamar, sobre todo en este siglo y el anterior, el ocultismo, pero él lo plantea desde una visión bastante peculiar, que ahora luego veremos. Entonces, pues respecto a eso que estaba diciendo, esta idea, esta noción del individuo absoluto, es como una especie de, si se quiere, una suerte de ideal de autarquía espiritual o incluso existencial. ¿Por qué? Pues porque este individuo no está condicionado por sujetos externos como pueda ser la sociedad, como pueda ser la historia o como pueda ser incluso la materia, sino que lo que afirma es ser un ser libre y creador, más allá de las categorías humanas ordinarias. De hecho, él mismo dijo en esta obra una frase que recuerdo además de cabeza, que era hazte Dios y salva al mundo. ¿Por qué? Porque él interpreta la aristocracia espiritual como un proceso de theosis, como un proceso de deificación, bastante en la línea de lo que fue, por ejemplo, la edificación de Julio César o de Octaviano, del emperador Augusto y príncipe de Roma.
Y bueno, pues de hecho esos son los ejemplos que pone. Y bueno, pues este planteamiento así bastante nietzscheano, retoma la idea del superhombre, pero lo lleva más allá, le da un matiz metafísico y lo llama el hombre diferenciado, que sería un individuo absoluto que no solo ya supera lo humano, sino que se conectaría con lo trascendente, incluso con la eternidad, vaya. Bueno, pues este individuo rechazaría el historicismo y rechazaría la modernidad precisamente porque se opone a la idea esta tan hegeliana y tan luego marxista, aunque no solo la promulgan los marxistas, porque ya digo, hegeliana en sí misma, también la promulgaba Giovanni Gentile, de la realidad como un proceso dialéctico, cosa que él rechaza. Entonces, para Évola, estas perspectivas lo que harían es, que ya he mencionado antes, serían subordinar al individuo a fuerzas externas que son, al final, pues, temporales. Entonces, mientras que su enfoque lo que hace es enfatizar la temporalidad y la autonomía del ego del yo. Entonces, la crítica a la modernidad la hace precisamente por su materialismo y su disolución de los principios tradicionales, proponiendo a este idealismo mágico como una vía para ir más allá, para superar a la crisis contemporánea. Y en esta superación de la crisis contemporánea, él evoca influencias que, como ya antes dije, era bastante orientalista, tiene bastante elementos, digamos, de influencia taoísta, incluso tántrica. Porque él ve, al igual que el tantra, y en menor medida el tao, que estas visiones son expresiones de una potencia activa y transformadora del ser. Entonces, esta influencia es lo que hace es combinarla con lo que ya expliqué antes de la magia práctica o la magia operativa, considerando, digamos, que el idealismo mágico lo que hace es culminar en una praxis que trasciende por así decirlo, la mundanidad, y lo que hace es acercarse como una especie de alquimia espiritual, si se quiere. De hecho, él tenía muchísimo interés en la alquimia y como veremos después la trató, sobre todo en un ensayo sobre hermetismo, que después ya explicaré. Pero bueno, siguiendo con el tema, él además, más que una teoría abstracta, lo que hace es plantear al idealismo incluso como un modo de vida, ya que propone a una ética autárquica, digamos, individualista, que lo que hace es destruir las limitaciones impuestas por el mundo externo y reconstruirlo según su propia voluntad. Entonces, esto lo que haría sería distinguirlo del solicismo tradicional, tradicional incluso, común, un solicismo común, mejor dicho, más primario, que enunció en su momento Max Stirner, que era un filósofo del cual también tenía mucha influencia de Jules Evola, pero que también tenía sus diferencias, pues porque precisamente él no niega la realidad objetiva, sino que lo que hace es subordinarla al poder creador del ego del yo. Entonces, es una filosofía de acción, no es una filosofía contemplativa. De hecho, la filosofía contemplativa era algo que él criticaba fervientemente, y eso tiene mucha relación también con la visión que tenía de la ética cristiana y tal, que veremos más tarde. Bueno, él básicamente, para hacer ya para dar cierre a este tema, él ciertamente
ya explicó que, bueno, que era una obra preliminar y tal, pero incluso aún siendo preliminar, es bastante sistemática, y de hecho fue fundamental para la filosofía, digamos, del grupo de UR, que es la organización que le ayudó a fundar y en la que militó hasta que desgraciadamente se disolvió. Y bueno, pues digamos que ya poco a poco fue matizando un poco más la parte más de la magia y tal. Y ya pues el tema de la metafísica pura y dura, digamos, no es que la dejase de lado, pero simplemente que la dio ya por explicada, la dio ya por sistematizado. Y ya, bueno, pues se centró más en el aspecto de lo que llama magia práctica o magia operativa, que después quizás lo abordaremos cuando hablemos de su visión de la religión. Vale. Esto sería básicamente mi resumen, con mis palabras, del idealismo mágico, que parece un tema fascinante de la filosofía de Dios. Una pregunta que creo que podrían obtener los oyentes es, o al menos la percepción que se da del idealismo mágico, no es literal como podría ser hacer magia, o dentro de Ébola sí que promulgaba, o cómo era esa visión. ¿Es más práctico o era solo en la parte teórica? Pues mira, muy interesante. De hecho, sí. O sea, él era mago, podemos decir, o hechicero también, si se le quiere llamar. Esto lo desarrollaría más conjuntamente con sus compañeros del grupo de UR. De hecho, ellos sacaron varios libros, bueno, o sea, era una obra, pero lo sacaron en varios tomos, bastante, no tampoco tan extensos, sobre este tema. Y bueno, pues sí, o sea, es magia en sentido literal, pero no es solo eso, también es una realización espiritual de aspectos que son más mundanos. De hecho, por ejemplo, él también le da mucha importancia al tema del deporte como realización espiritual. Él era alpinista, de hecho. Bueno, porque eligió ese deporte, y él, por ejemplo, también le da mucha importancia a caracteres que son de la mejora del cuerpo y demás, que él lo vincula de hecho a la mejora de la raza, que ahora después lo trataremos. Pero sí, o sea, es en un sentido literal también, pero no en un sentido literal de manipular la materia sin ningún tipo de teología, sino de la manipulación de la materia como elevación precisamente, ya no solo de conciencia, sino como elevación de poder, literalmente, de poder del individuo en este caso, porque para él eso era un proceso fundamental para, digamos, acabar con ciertas limitaciones e ir poco a poco deificándose. Pero no es una deificación en un sentido metafórico, sino en un sentido literal. Vale, un ejemplo, o sea, quiero decir, algún tipo de acto o de ritual que se podría dar en sus escritos. Sí, principalmente, a ver, rituales aborda muchísimo, pero muchísimo. Pero principalmente, ya lo estaba comentando antes, quizás el que más mencionaba era el tema de la alquimia. Vale. Era el tema de la alquimia. Porque, bueno, él fue en un principio un hombre más de ciencia, de hecho era matemático e ingeniero y, bueno, muchas otras cosas. También poeta, también, como dije antes, artista, filósofo, por supuesto, deportista, muchas cosas. Pero principalmente, como ritual, pues principalmente la alquimia, como ya no solo como que también, como proceso químico, ¿no? Vale. Sino también como un proceso incluso de cambio y permanencia dentro de otros contextos, como por ejemplo puedan ser el erótico incluso, vale, o como puedan ser, por ejemplo, el contexto del desarrollo físico, o vale, cuestiones así, porque también lo planteaba en ese momento como una metáfora, pero vaya, el ritual, digamos, del que más él habla, probablemente sea la alquimia. Vale. La alquimia y también la telepatía. Vale. También la telepatía. ¿Podrías porque él...
¿Podrías definir lo que es la alquimia para algunos oyentes? Sí, la alquimia es, si se puede decir, una antesala histórica de la química, pero vinculada a principios trascendentales, principios religiosos, pero no se queda ahí. La alquimia además es, grosso modo, porque es un tema complejísimo, pero es básicamente la búsqueda de la piedra filosofal, que sería un material mítico, no es mítico en el sentido de que sea falso, sino un material mítico por sus características legendarias, y en, digamos, transformar ¿cómo se va a decir? Ciertos elementos y ciertos metales, por ejemplo, y cambiar su estructura molecular, incluso. Por ejemplo, convertir, qué sé yo, hierro en oro, por ejemplo, o cosas del estilo. Eso, Vale. digamos que la alquimia, en el sentido más primitivo de la práctica, en el sentido más metalúrgico, pero como digo, e insisto, no se queda ahí, de hecho tiene un componente de metáfora en esa parte química bastante importante, que esto da para hacer un vídeo aparte, porque es extensísimo. Pero bueno, la Vale. alquimia, grosso modo, y muy resumidamente y brevísimamente, sería eso. Vale. Y se puede dar una idea. Vale, pues yo creo que con esto podríamos cerrar ya el tema del idealismo mágico. Y ahora podemos dar pie al aspecto o la visión que tenía Ébola sobre la economía. O sea, o la economía y también el aspecto social. Quiero decir, qué jerarquía o qué importancia podía tener el Estado o qué doctrina política se acercaba más. O sea, el aspecto económico y político podríamos dar este tema ahora. Vale. Bueno, pues es un tema también curioso, que de hecho tampoco se aborda demasiado en su filosofía. O sea, no es que se aborde, no es que él no la aborde, digamos que la gente cuando habla de él no es a lo que le da prioridad. Y no por ello digo que no sea un tema interesante, todo lo contrario. De hecho, es más interesante porque es un tema del que poco se habla sobre su pensamiento, sobre su posición que tiene. Y bueno, mira, básicamente para hacer para decir una cosa que es fundamental de abordar eso, es que Ébola era profundamente anti-economicista. No anti-economicista en el sentido de que odiase la economía en sí misma, porque, bueno, como dije antes, era matemático, quiero decir, pero antieconomicista en el sentido de que él detestaba que se diese un papel fundamental a la economía como, por así decirlo, motor de la historia. Que de hecho eso es una cosa que criticaba mucho del materialismo, y que de hecho ya di alguna pincelada antes en mi explicación sobre idealismo mágico. Pero bueno, digamos que él detestaba bastante eso, porque él veía que eso era muy superficial y muy reduccionista, así por resumirlo mucho. Pero bueno, explicando más la visión que tenía él de lo que él proponía, quiero decir, él, digamos, que abogaba por una revalorización del corporativismo, si se le puede llamar así, porque él le llamaba así. Y él veía el corporativismo como una idea central para lo que él llamaba una reconstrucción nacional, y destacaba además su carácter tradicional y su potencial como alternativa precisamente antidemocrática y, por supuestísimo, antimarxista, frente pues tanto al liberalismo como otras formas de colectivismo. ¿Podrías explicar, Bueno, pues, es más o menos explicar lo que es el corporativismo, para también algunos oyentes, o abordar qué régimen ha sido corporativista a lo largo de la historia? pues el corporativismo es tema complejo porque se le llama corporativismo a muchas cosas, y claro, es algo bastante amplio, pero bueno, si podemos hacer un resumen o intentar generalizarlo lo más posible, podríamos decir que el corporativismo, grosso modo y muy general, es básicamente un sistema económico donde hay una serie de corporativas, de ahí el nombre, que son núcleos
son el núcleo del desarrollo productivo, del desarrollo, digamos, la dialéctica entre los trabajadores, etcétera, etcétera. Suele tener también una estructura muy bien sindical, bien gremial. Bueno, de hecho, el corporativismo, al menos originalmente, aspiraba a una visión bastante gremialista, bastante medieval, incluso en el caso de Ébola, ni siquiera medieval, en el caso de Ébola podríamos decir que incluso clásica o antigua, en el sentido de la antigüedad clásica, o sea, previo al medievo, en economía, aunque tampoco hay demasiada diferencia entre uno y otro, pero bueno, sino más administrativa. Y bueno, pues digamos que el corporativismo se puede decir que es eso, que es básicamente un sistema económico donde los puestos de trabajo y demás dependen de una serie de corporativas de trabajadores que pueden trabajar bien fuera o bien dentro del Estado y llevar, digamos, eso a un régimen, como digo, bien sindical, bien gremial. Vale, esas corporaciones Digo, ¿serían controladas por el Estado o por quién serían controladas? pues eso ya depende de qué tipo de corporativismo estemos hablando. Vale. Pero bueno, voy a poner los ejemplos históricos, ¿vale? Si nos ceñimos, digamos, al corporativismo que más se conoce, que es el corporativismo fascista, pues ahí sí la controla el Estado, o incluso en el caso nacionalsocialista, bueno, en el caso de terceras posiciones en general, incluso también en el caso nacionalsocialista, pues también. Hombre, quizás en el caso nacionalsocialista es a lo mejor menos directo, podría decirse, porque, pues bueno, ellos tenían el Frente Alemán de Trabajadores, que aunque fuese parte del NSDAP, pues funcionaba de manera, se puede decir, algo más autónoma. También pasa en otras ideologías que no son tercera posición propiamente dicha, como por ejemplo, qué sé yo, el franquismo en España, mismamente, Vale. o el peronismo en Argentina, o en fin, etcétera, etcétera. Luego, todo hay que decirlo, la visión que plantea Ébola no es en ese sentido, porque él no era totalitario, ni era, digamos, estatista. Bueno, no es que no fuese estatista, depende de cómo se entienda el término, pero más bien que no era como un estatismo tan autoritario digamos, de controlar todos los aspectos de la economía y de la vida pública, sino que era más bien, que ahora lo voy a explicar más en detalle, más bien un ideal, digamos, de mantener las antiguas, de restaurar incluso las antiguas castas, que eran, pues, por supuesto, descentralizadas. O sea, lo que abogaba al final era por económicamente, un régimen, digamos, en el que la parte, digamos, plebeya, la parte de los comerciantes, serían una suerte de gremios de trabajadores más o menos jerarquizados y tal, no en un sentido de salario, o sea, no en ese sentido, sino en el sentido de guía, digamos, un maestro que es el que enseña al resto digamos, de iniciados, pues las ganancias y demás, pues se entiende que se repartirían seguramente, no sería en un sentido de explotación capitalista, por ejemplo, ni tampoco sería en un sentido de como lo entiende la tercera posición, de la armonía de clase, no sería tampoco en ese sentido, pero bueno, eso grosso modo. Vale. Y de aspecto, por ejemplo, de la política, la de la sociedad, ¿qué tipo de jerarquía podía existir en esa sociedad? Quiero decir, ¿quiénes debían, puestos a que, como has comentado, al menos en las pinceladas, Ébola era antidemocrático, ¿qué proponía? ¿Quién debía dirigir la nación? Pues Ébola tiene una visión muy, muy concreta sobre ese tema. A ver, primeramente, como ya di a entender antes, tenía una visión de casta.
y no en el sentido de castas como entiende alguna gente del sistema colonial de castas o cosas así, sino en un sentido, digamos, de estamento, de estrato, si se quiere. No en un estamento, en un estrato que tenga que ver con el linaje, sino en un estamento, un estrato, una casta que tenga que ver con las capacidades y las tendencias, etcétera, etcétera, del individuo o del grupo de individuos que, digamos, más o menos compartan las mismas de forma general. Me explico. Lo que vendría siendo de, por un lado, aquellos que no tienen un espíritu en sí mismo, que no tienen unas aspiraciones, que no tienen ese tipo de cosas, que son, por ejemplo, personas que son delincuentes y tal, digamos que planteaba la esclavización de esas personas, la servidumbre incluso de esas personas, que era lo que se hacía en las sociedades antiguas. Sobre todo también, por ejemplo, a aquellos que habían cometido delitos, como digo, o que, por ejemplo, habían sido derrotados en una guerra, etcétera, etcétera. Pero lo plantea más en ese sentido, porque ahora no estamos hablando un poco de ahora mismo en un contexto bélico, pero digamos que lo que planteaba era eso. Luego también planteaba que aquel que debía dirigir era aquel que se hubiese elevado por encima de los principios que ya explicamos antes en el apartado del idealismo mágico, fundamentalísimo eso. Y además de que él no lo plantea en un sentido de el servidor del pueblo, sino en un sentido de que es el pueblo el que obedece a ese príncipe, si se quiere, o a ese rey, como se le quiera llamar, o monarca, o emperador, que es el que le sirve, y no solo le sirve, sino que, digamos, es guiado por él, porque él sabe lo que al pueblo le conviene y el pueblo es el que tendría que obedecer. Entonces, esa plebe, digamos, serían aquellos que ya he dicho antes, que se dedicarían al tema del comercio y demás, serían personas, pues bueno, con aspiraciones, todo lo que podría decir apetitivas, por ejemplo, o sea, aspiraciones que tienen que ver con amansar cantidades X de riqueza y tal, pero cantidades X de riqueza no en el sentido de que crean que se lo merezcan, sino en el sentido de que esa es la finalidad de su vida, sin juzgar esto como algo positivo ni negativo, simplemente es una tendencia y ya está. ¿Por qué? Porque, a ver, él no planteaba como Platón que un gobernante debiese tener muy poco, tuviese que vivir a dos velas, como quien dice, no, sino que él planteaba que ese tipo de cosas tenían que ver con el mérito, era muy meritocrático. Y aparte él planteaba que el derecho político, solo debía pertenecer, digamos, y solo debía ser reconocido a personas con unas cualidades excepcionales, como son precisamente gente que tiene una nobleza espiritual, en el sentido de casta, una aristocracia espiritual también, que retoma ese concepto de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, y demás. Y bueno, también sobre el tema de las mujeres, por ejemplo, que él establecía, al igual que Aristóteles, que las mujeres no tenían que tener derechos porque su rol en la sociedad era un rol, debía ser un rol pasivo, un rol sumiso al hombre, porque él planteaba, como repito, al igual que Aristóteles, ahí coincidía bastante, de que la mujer no tenía, digamos, una voluntad propia, tenía voluntad, pero no era de sí misma, sino que era una voluntad influida y regida por las decisiones, por el comportamiento de uno o varios hombres, Vale. varones, o lo que fuere. Así eso muy resumidamente, muy resumidamente. Ya, Vale. si quiere desarrollo más el tema económico y tal, pero muy resumidamente sería eso. No, yo creo que con eso sería perfecto. Al fin y al cabo, aquella persona en la cual se puede interesar en el aspecto económico puede investigar o puede profundizar ya en el propio pensamiento de Ébola. Porque al fin y al cabo esta entrevista es dar
unas pinceladas, y si a alguna persona o algún oyente que está escuchando la entrevista se interesa, puede ir a investigarlo. Por eso luego al final de la entrevista te voy a pedir que proporciones algún libro que pueda dar para aquellas personas que se quieran iniciar. Eso es lo que te iba a decir justamente. Vale, pues entonces al final. Luego al final Justamente, de hecho, es lo que te iba a decir. Vale. Vale. Ahora el siguiente apartado que podríamos ver es el aspecto de la raza. ¿Vale? O sea... Bien, pues... Sí. Vale. Bien, pues... La visión de Ébola sobre la raza también es bastante curiosa. Para empezar, porque él no plantea ni una posición antirracista, ni una posición de lo que él llamaba el materialismo biológico. Lo que se le conoce también, fuera de sus términos, quiero decir, como determinismo biológico incluso, o como reduccionismo biológico, no sé qué la llama. Vale, ¿qué significa eso de...? ¿Qué significa primero ese término de determinismo biológico para los oyentes? Pues el determinismo biológico es básicamente una doctrina que viene del darwinismo social, que plantea que los seres humanos, digamos, las cualidades que tenemos y demás, se determinan por, de ahí el nombre, por cuestiones genéticas, netamente genéticas. Y su posición sobre esto no es exactamente opuesta, y ahora lo voy a explicar. A ver, Ébola tenía una posición sobre la raza que se dividía entre cuerpo, alma y espíritu. Entonces, eso significa que la parte, digamos, correspondiente al cuerpo sería la parte genética, precisamente. O sea, si él no negaba, él no era un antirracista, de hecho él a sí mismo se denominaba racista, él no negaba la parte, digamos, genética y la parte biológica de la raza, por supuestísimo que no. Pero lo que él criticaba era precisamente lo que él llamaba materialismo biológico, que viene siendo cuando se reduce y cuando se niega el resto de aspectos diferentes precisamente a cuestiones genéticas de la misma raza. O sea, lo que vendría siendo, que de hecho lo criticó en el mito de la sangre, lo que vendría siendo, por ejemplo, una visión en la que caen los nacionalsocialistas y los fascistas también, aunque más tarde, de medir a un pueblo primero por su sentimiento y segundo por su genética. Vale. Él afirma la genética, pero la lleva más allá porque afirma que también hay una forma de ser, una idiosincrasia de ese mismo pueblo, y esa idiosincrasia se presenta en puntos aspectos. Uno que es, digamos, de dentro hacia afuera, y otro que es de afuera hacia adentro, o sea, uno que es del alma y otro que es del espíritu, respectivamente. Bien, pues básicamente esa es su visión, digamos, de lo de que él llamó la raza tripartita. Aparte también, fíjense ustedes, sí que le daba mucha importancia a temas de sangre cuando era de linaje y demás. Por ejemplo, él se oponía al mestizaje sexual, o sea, a la mezcla entre razas que no tienen nada que ver entre sí, porque él veía que cada raza, digamos, tiene una comprensión del mundo muy específica, tiene una propia espiritualidad y demás. De hecho, por eso él veía con bastante recelo e incluso inferioridad a, por ejemplo, las razas subsaharianas frente a la excelencia, digamos, de la raza indoeuropea, áreas, vaya, o ya en menor medida altaicas, en menor medida también, qué sé yo, semitas y tal, bastante menor medida, pero bueno, de hecho tenía una visión bastante antisemita en esa cuestión,
y ya no solo antisemita en un sentido étnico, sino más bien, porque bueno, comprendía una raza diferente, sino más bien también en un sentido incluso relacionado con la religión y con la visión de sumisión ante una deidad y tal, que eso ahora después lo trataremos con el tema de la religión. Pero bueno, digamos que eso es resumidamente su visión sobre el tema de la raza. Vale, para terminar con este aspecto habías comentado que se oponía en cierta manera a medir de una manera absoluta al pueblo mediante la raza. Entonces, según Évole, ¿cómo se podría medir al pueblo? Con esos tres aspectos de lo que conlleva la raza, que sería lo de cuerpo, alma y espíritu, o otra forma de medir a un pueblo. Pues para Ébola, digamos, eran primeramente lo más obvio, que es la parte genética, pues, en fin, no hay más que hablar porque es una cuestión objetiva, vaya. O sea, bueno, objetiva. No es que sea objetiva, es que se ve más fácilmente. Y luego además también el comportamiento y también los pensamientos que desarrolla esa misma raza. Así es como, digamos, establecía ciertas jerarquías de razas que estaban más elevadas y razas que no estaban tan elevadas, no eran tan sofisticadas. Vale, que añadiría al pensamiento, o sea, no solo define la raza que sería la sangre, sino que también hay que tener esa mentalidad de esa nación o de ese pueblo, ¿no? Vale. Sí. ¿Quieres añadir algo más o...? Pues mira, sí, un dato curioso sobre ese tema. Como dije antes, él tiene también una parte de tratar la estética, que tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Y de hecho, varias obras trató, aunque un poco más brevemente, el tema de la música, algo que a mí me fascina, yo soy muy melómano. ¿Y esto por qué lo saco? Pues tiene todo que ver. Es que él, de hecho, relacionaba el tema de la música a la raza. Es más, él, por ejemplo, establecía que había ciertas jerarquías entre algunos géneros musicales que dato, principalmente poniendo el ejemplo de la música clásica, sobre todo la música clásica contemporánea, la música clásica contemporánea como género, no como periodo histórico, ¿no? Y el tema del jazz. Voy a ser breve, pero bueno, básicamente él establecía que veía que el jazz tenía un problema a nivel compositivo, porque pensaba que las estructuras que tenía el jazz, que eran estructuras que eran, digamos, ¿cómo se le puede decir? Digamos, más... no abstractas en un sentido de que... sí, abstractas de que en un sentido... no metafísicamente o no trascendentalmente, sino en un sentido, digamos, de una danza extática, como le llamaba, ¿no? Una especie de digamos, actitud contemplativa, ¿vale? Actitud contemplativa porque no iba o sea, según el jazz no iba para ningún lado, digamos que jazz puro, claro, no, cuando se empieza a mezclar con otros géneros estamos hablando de otras cosas, pero el jazz puro y duro, digamos, se construye en base a paisajes sonoros que realmente no tienen una intención de clima, ni tienen una intención de increciendo, ni tienen una intención de realmente desarrollar nada concreto, ni siquiera una intención, por así decirlo, de llegar mediante aspectos repetitivos, como por ejemplo pueden pasar con géneros que tienen mucha influencia de música ambiental, no, sino digamos algo que es tribal. De hecho, por eso él lo decía por el tema de la raza, porque él veía que ese gran problema que vio en el jazz era precisamente por su influencia de la música subsahariana, africana, negra y tal. Y de hecho es precisamente lo que él veía como algo curioso, porque él analizó que géneros como el blues o como el ragtime o como
como lo que después sería también el funk, pero principalmente el blues y el ragtime y tal, tenían mucha influencia de, el primero, de la música folclórica de Estados Unidos, que era música de blancos, y el segundo de esto de la música clásica europea, ¿vale? Que también es música de blancos. Entonces ahí él no veía tanto problema. ¿Por qué? Porque él veía que el negro, el subsahariano étnico, lo que hacía era expresarse por medio de música blanca, aun teniendo él pensamientos o lo que fuere, da igual, o las letras o cualquier cosa, que fueran de negro, vamos a decir así, aunque es debatible, sino que es más bien un tema de la expresión, ¿no? Pero claro, eso no pasa con el jazz. Él ve que el jazz lo lleva más al terreno puramente africano, y eso él lo desprecia porque ve que eso artísticamente no tiene realmente una finalidad ni llega a ningún lado. Más allá incluso a veces de sí, se puede buscar belleza quizá, pero él no le daba tanta importancia a la belleza si veía que esa belleza estaba vacía de contenido, que estaba vacía de teleología, ¿no? Y eso tiene relación precisamente de cómo él desarrolla que cada pueblo ve el arte y sobre todo la música de una forma distinta. Incluso también, por ejemplo, eso lo desarrolló con el tema de la escultura o la pintura. Por ejemplo, los cánones sexuales, que a lo mejor lo podemos también tratar un poco más adelante cuando hablemos de ese tema, los cánones sexuales de las civilizaciones, bueno, de las tribus subsaharianas más antiguas, por ejemplo, los San o los Bantúes o los Imbo, tienen unas estructuras, digamos, estéticas que viran más hacia lo voluptuoso, hacia caderas muy anchas, hacia pechos muy grandes, digamos, bastante grasa corporal, y eso es justo lo opuesto cuando tú lo comparas, por ejemplo, con el arte indoeuropeo, con el arte del taiko. Ya sea el taiko, si estamos hablando de Oriente, de Lejano Oriente, o ya si vamos a la parte más oceánica y tal. Pero digamos que eso es lo que él veía también, y él percibía una influencia racial. Una influencia racial muy, muy importante. Eso lo quería añadir también porque me parece algo muy curioso y muy interesante. Perfecto. Ahora, por el penúltimo tema en general, sería hablar de la sexualidad. Justo conectando con lo que acabas de finalizar. En sí, la sexualidad según Julio Sebola, y luego sí que hay 2-3 preguntas que tengo cortitas sobre este tema, pero te doy pie. Vale. Bien, pues la sexualidad Nebula la desarrolló pivotantemente sobre una idea fundamental, la idea del arquetipo. El arquetipo tradición, ¿vale? Pero ¿arquetipo en qué sentido? Pues arquetipo en el sentido de que él establecía un arquetipo lunar, ¿vale? Que sería el absoluto femenino, y un arquetipo solar, que sería el absoluto masculino. Y ahí él establecía también una relación dialéctica de dominación-sumisión, y también incluso a veces de masoquismo y sadismo, que también eso lo desarrolla. Bien, pues en este sentido él podemos hablar también de lo que se oponía y lo que él no se oponía. Por ejemplo, un tema que actualmente es muy polémico, pero que él trató, es el tema de la homosexualidad. Él veía la homosexualidad como algo que no servía para nada, o sea, lo veía como algo inútil. ¿Y inútil por qué? Pues inútil porque hay una cuestión fundamental en los roles, que sería que una relación homosexual, como cualquier relación sexual, hay una persona que es activa, digamos, y otra persona que es más pasiva, y se le puede decir así, ¿no? Lo que se suele conocer así. Bien, pues, ¿qué pasa? Que él establecía que, bueno, incluso aunque hubiese alguno que es como algunos que dicen ahora de la persona versátil, daría igual, porque en algún momento tendría que tomar alguna u otra
otro rol, así que da lo mismo. Pero bueno, puede ser fácil. Quiero decir, él establece, digamos, que en la homosexualidad, como se dan precisamente esos roles como cualquier relación sexual, hay un problema. Y ese problema es que hay uno de los dos que no está encarnando su arquetipo más absoluto del absoluto femenino, su arquetipo del absoluto masculino, sino que está adoptando otro arquetipo, ¿vale? O está intentando adoptar, copiar otro arquetipo que no es el que le pertenece, ni es el que debe de aspirar. Entonces eso sería un desorden, algo degenerado para Ébola. Precisamente porque estaría la otra persona, digamos, tomando un rol que, como digo, no es el que le toca. Y eso además se puede relacionar con su visión de la transexualidad, que es algo que desarrolló muchísimo, también porque en la época que le tocó vivir, pues no había demasiado caso de aquello, pero digamos que una visión similar porque veía de que no tenía ningún tipo de sentido que una persona optase por aspirar a un arquetipo que no debe de encarnar porque no es el rol que le ha sido asignado por naturaleza. Entonces no tiene sentido, bueno, además de que hormonalmente y tal, hay implicaciones ahí que eso ya es otro tema. Vale. Entonces, en fin, eso por un lado. ¿Vale? Por otro lado, el tema del sadomasoquismo, que también lo habló. Él defendía en cierto sentido, matizadamente por supuesto, el tema del sadomasoquismo, pero voy a explicarme, no en un sentido parafílico ni en un sentido fetichista, cosa que él detestaba, que ahora después voy a explicar, sino en un sentido inicial, en un sentido de el hombre como el dominante y la mujer como sumisa, pero llevándolo a su punto más álgido. Y él pensaba que de esa forma, mediante el tema del dolor y demás, se podía llegar a un éxtasis sexual que lograse precisamente una elevación trascendente de los individuos en este caso, ¿no? Claro, entonces, él de hecho criticaba mucho la visión que tenía el Marqués de Sade, del cual habló, sobre el tema de precisamente el sadomasoquismo, porque es que el Marqués de Sade tenía algo que él criticaba mucho, que era en tomar posiciones, pero no por razones trascendentes, sino por razones de transgredir las normas supuestamente establecidas para, digamos, ser un escandaloso. Y eso lo veía pues como un bufón, como un payaso, como alguien que no valía de nada y que era despreciable. De hecho, esto también le pasaba mucho, que después lo hablaremos sobre el tema de la religión, con ciertos grupúsculos pseudo religiosos y pseudo espiritualistas también que tomaban ese tipo de actitudes, digamos. Eso por un lado. Y luego por otro, también el tema del fetichismo, que era algo que él despreciaba. Lo despreciaba porque para él no tenía sentido, y era absurdo que una persona tuviese una atracción sexual hacia algo que, bueno, pues en principio no tiene ningún tipo de uso, ni tiene ningún tipo de instrumentalización ni nada, ni en un sentido placentero, ni en un sentido trascendente. O sea, era algo inútil, simplemente que no vale para nada. Y no vale para nada precisamente por eso, porque es algo que realmente, o sea, que si yo, un fetiche o una parte del cuerpo, por ejemplo, con una acción en sí misma, que es simplemente una forma de fagocitar al hedonismo, pero sin, igual precisamente como el hedonismo, sin buscar ningún fin en sí mismo y siendo simplemente algo para satisfacerse de forma vacía, de forma totalmente vacua y que realmente no llevaba a ningún lado. Entonces él lo criticaba también mucho por eso. En fin, luego también el tema, por ejemplo, también de la prostitución, que también lo abordó, de lo que se le llama historiográficamente como la prostitución sagrada, que la defendía también, en el sentido de la prostitución como
relación hierogámica. O sea, la hierogamia, que para quien no lo sepa, es básicamente un proceso por el cual se hace un ritual sexual que simula Bueno, es que la hierogamia es eso. La hierogamia básicamente es un matrimonio entre dos dioses. Bueno, pues la prescripción sagrada lo que hacía era emular eso. Emular eso. De hecho, por ejemplo, en templos dedicados a Afrodita, por ejemplo, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, es lo que se hace. Es lo que se hace. Entonces, ahí el dinero, digamos, es simplemente una forma simbólica de entregar el cuerpo precisamente al hombre para que el hombre lo posea. Y bueno, así, muy resumidamente, esa es la sistematización. Por supuesto, él lo adornaba muchísimo, no de que fuese no de que eso fuese que no sirviese para nada, todo lo contrario, sino que lo adornaba en el sentido de que ejemplificaba como su estilo es, con ejemplos de muchísimas tradiciones, que es un tema también que se puede hablar largo y tendido. Pero bueno, digamos que, resumiendo muchísimo, ese es el pensamiento suyo sobre la sexualidad. Y bueno, pues también tenía cierto, así por decir un dato también, tenía cierto aprecio a los misterios, a la religión mistérica, como se le llama, ¿no? Romano, o por ejemplo los de Eleusis, por ejemplo, entre muchos otros, que tenían cierta finalidad en sentido sexual. También las bacanales, por ejemplo, que no eran misterios, pero bueno, eran celebraciones tradicionales, pues también. Vale, pues básicamente eso sería. Perfecto. Y como último tema sería, muy resumidamente, para que así nos dé tiempo a los otros apartados, sería, por ejemplo, la religión. ¿Qué religión seguía Ébola? ¿Y qué crítica podría tener, por ejemplo, a la religión cristiana o a la religión judía? Vale. Ébola seguía lo que formalmente se le llama el camino romano a los dioses, que también se le conoce como romanismo de forma coloquial o incluso politeísmo, o sea, reconstruccionismo pagano, el reconstruccionismo romano, politeísmo romano reconstruido, como se le quiera llamar, que es básicamente un reconstruccionismo pagano, de hecho, que lo que hace es centrarse como forma de trabajo en la religión olímpica romana. O sea, era pagano, vaya. ¿Y por qué era pagano? Pues era pagano precisamente porque él veía cuestiones con el paganismo bastante importantes. A ver, para empezar, él veía en el paganismo una cuestión de valores. Eso primario. ¿Vale? Esos valores que es precisamente con lo que criticaba muchísimo otras religiones, sobre todo las abrahámicas en especial, era porque en el paganismo hay valores como el honor, como la lealtad, como, en fin, como la jerarquía, etcétera, etcétera, que en otras religiones, sobre todo las abrahámicas, no existe. De hecho, cuando sí que existe es precisamente por la paganización de esas mismas religiones, como de hecho fue algo que nombró cuando hablaba del código de caballería medieval, del cual dijo precisamente que el código de caballería medieval europeo era una paganización del cristianismo, como las cruzadas también lo fueron. ¿Por qué? Porque establecía valores que no son bíblicos, valores que no son paulinos, valores que no son jesuanos, ni valores que son apostólicos, que son paganos, a precisamente, o bueno, las religiones adyacentes a precisamente la religión abrahámica, que en este caso el cristianismo católico. Bueno, eso por un lado. Luego, por el otro, ya en mi opinión personal ya, porque bueno, aparte también quería añadir que él no solo veía eso en el paganismo, sino que también veía porque era la tradición primordial, la increada,
primera de todas, y que por ello era, digamos, la verdadera, la que realmente se la había revelado al mundo. Y luego yo ya mi opinión personal, añadiendo, o sea, no porque yo no coincida con él, al contrario, pero añadiendo más, es precisamente de que yo opino también de que una religión haya sido compartida por toda la humanidad durante milenios y tal, hasta que viniera y que fuese natural y demás, y que fuese precisamente la que explica tantísimas cosas sobre el origen genealógico de las razas y demás, y aparte de los valores también los comparto y demás, precisamente tantísimos pueblos profesasen la misma religión in lo tempore, es sospechoso para pensar de que esa religión, mínimo algo de cierto, tenía que tener, precisamente porque todos lo interpretaron de la misma forma, en el sentido de seguir la misma tradición, quiero decir, a diferencia de otras cosas que fueron obligadas o que fueron impuestas y más. Vale. Eso ya más de mi persona. Vale. Y ahora, eso, de la crítica al cristianismo, porque más o menos el tiempo de las preguntas largas está más o menos acabando. Vale, me voy a eso. Bien, pues él no solo critica al cristianismo, pero, en fin, vamos con eso. A ver, él lo que criticaba principalmente del cristianismo era su visión secular incluso, porque él hablaba de que el cristianismo lo que había hecho mediante la creación de los estados pontificios y luego del Vaticano era, pero la ciudad del Vaticano era precisamente separarse del Estado. ¿Por qué? Porque había, incluso cuando no había eso, luego porque había un papa, ¿no? Sí. Bueno, el sumo pontífice, lo que después se llamó papa, incluso en la época en la que los estados pontificios aún todavía no eran un estado aparte, en la que tenía un poder que le arrebató, si se le quiere, al emperador. ¿Por qué? Porque él veía de que esa separación dualista entre uno y otro era precisamente un proceso de secularización que luego llevaría desacralizada al laicismo. Eso por un lado. Luego, por el otro, algo que comparte todas las religiones abrahámicas. Porque lo de antes, del Islam, por ejemplo, no. Cuestión de la universalidad homogeneizante, o sea, de todos somos iguales ante Dios, ya veis, o Jehová, como se le quiere llamar, y también de la cuestión de los valores de sumisión ante ese mismo Yahvé, también, del no cuestionamiento de sus actos, o sea, lo que él veía precisamente como una forma contemplativa de interpretación religiosa. Eso es principalmente lo que él más critica de las religiones abrahámicas, que también lo extrapola ciertamente a el budismo, por ejemplo, que es una religión que es anterior y que también comparte esa visión del mundo como dualista, sino como el dualista, incluso desde que podemos decir platónica, se quiere, intencionada o no, que no separa todo el mundo material, el mundo espiritual, que prefiere al mundo espiritual, que odia al mundo material, que también le pasa al cristianismo y tal. Eso también otra cosa que es compartida es el dualismo también moral del bien y el mal, ¿no? Que eso se entiende de una forma, digamos, bastante despreciada por Ébola, porque no se desarrolla, nunca se explica qué es el bien y el mal exactamente, porque son principios tan abstractos que no tienen ni definición siquiera, vale. Son demasiado absolutos, demasiado totalizantes y que filosóficamente lo diría que no tienen ningún tipo de valor. Entonces, y eso viene del zoroastrismo. Vale, entonces... Y luego también el monoteísmo, porque ve en el monoteísmo, ve en la esencia de intentar crear un monismo como algo... o sea, un dualismo incluso, mejor dicho, como algo que va precisamente contra las tradiciones antiguas, que entendían la pluralidad en ese sentido, aunque hubiese siempre un núcleo de poder y tal, por eso, ya digo, y además en sentido filosófico él no era dualista, todo lo contrario. Vale. Bueno, así, muy resumidamente, ese es su pensamiento y su crítica hacia otras religiones. Vale. Por último, la moral, según Ébola, ¿de qué depende? Quiero decir,
la moral de diferenciar entre el bien y el mal depende del individuo, se debe haber un consenso, cómo existe esa moral. Pues, a ver, él tenía moral. Lo que pasa es que él tenía una moral pagana, claro. Vale. ¿Eso qué significa? Pues significa que él, por ejemplo, no creía en el perdón, sino en el honor y en la reputación. Vale. Ni creía tampoco en lo bueno y en lo malo necesariamente, sino en lo agradable, desagradable, lo correcto e incorrecto. ¿Cuándo es algo correcto e incorrecto? Pues cuando tiene una finalidad, precisamente, ahí es donde lo diferenciaba, una finalidad que tuviese un porqué, tuviese una razón, tuviese una teleología, tuviese un sentido trascendente y tal. ¿Qué pasa? Que él lo que decía era, bueno, pues el hombre diferenciado, lo que hemos dicho antes, un aristócrata de espíritu, sabrá, porque es una característica, precisamente cuál es la moralidad correcta. Vale. ¿Vale? Y la moralidad correcta, según ahora, es la tradicional, la más antigua y la clásica, y no cosas que fueron fundadas a partir de ciertas épocas. Vale. Vale. Genial. Sí. Pues ya hemos terminado con los temas genéricos. Ahora, antes de empezar las preguntas cortas, sería algunas curiosidades, un par de curiosidades sobre ébola. Bien, pues curiosidades hay una barbaridad. Quizá pues lo nombré al principio de una pincelada o dato, pero lo voy a desarrollar. El tema de su relación con el arte. Que es una cosa de la que se habla muy poquísimo, pero es muy interesante. De hecho, su primera obra se llamaba Arte Abstracto. En 1920 la publicó, que fue una obra, obra de escrito, ¿vale? Sobre pues, el tema del que, ¿cómo se llama? ¿No? Así que bueno, es algo que sí que tuvo relevancia en su vida. Aunque ya más a primera y tal, cuando se dedicaba a pintar, de hecho hay varios cuadros suyos, por ahí algunos se subastan y tal. Bueno, pues, ¿por qué tenía tantísima simpatía por el arte y hacia qué tipo de arte? Pues era un hombre con mucha relación con las vanguardias, principalmente en las que él participó, fue inicialmente el futurismo y ya después más el Dada, o el dadaísmo, como se le quiera llamar. Que movimientos pues, de vanguardia, experimentalismo, avant-garde, como se le llama también. Bueno, pues, ¿por qué él se acercó a estos movimientos? Porque veía que las vanguardias eran movimientos que servían para buscar precisamente la trascendencia espiritual. Y creía en eso porque veía precisamente dos razones. Uno, que había ciertos estilos de arte que se habían aburguesado, sobre todo, por ejemplo, arte que eran más realistas, como el neoclasicismo, principalmente el neoclasicismo, el romanticismo, el academicismo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque pensaba que ese tipo de arte, pues como digo, había sido tomado por la burguesía y demás cosas, que además de hecho es objetivamente cierta, cuando, por ejemplo, en la Revolución Francesa, las obras que se hacían eran normalmente neoclásicas. Bueno, entre otros estilos, pero principalmente neoclásicas, románticas, académicas y demás. Y claro, eso por un lado. Luego por el otro, o sea, de que él veía, digamos, una forma como de desafiar a la burguesía. Luego por el otro también, de la búsqueda de la trascendencia más allá de la belleza. Porque el arte inicialmente, cuando se desarrolló y nació y demás, estaba vinculado precisamente a describir al mundo, ¿vale? Que está muy bien y que fue súper útil en su momento, sobre todo también para conocer, por ejemplo, los cánones estéticos que tenían ciertas civilizaciones, o para ver cómo vestían, o cómo eran físicamente, etcétera, etcétera. Pero que digamos que eso él lo veía como que estaba bien en su época, pero que él quería ir a más. Él quería retorcer la técnica, él quería ir hacia cosas que incluso no necesariamente fueran estéticas,
pero que tuviesen una finalidad muy trascendente, ya no en un sentido solamente de desafío, sino en un sentido también de representación de cuestiones que eran mucho más abstractas o que eran cuestiones que eran mucho más profundas de lo físico y demás. De hecho, sus cuadros, por ejemplo, si se pueden ver, tiene también muchísimo uso de figuras geométricas y de conceptos muy puros y muy abstractos y tal, como por ejemplo la idea del apocalipsis o de la decadencia incluso, como tiene un cuadro, en fin, Vale. mucho simbolismo, ese tipo de cuestiones, súper interesante ese tema. Vale. Eso es una cosa muy curiosa y además eso, se aborda poquísimo. Luego también de que él era poeta, aparte. Aunque no se conservan muchos poemas suyos, pero vaya, era poeta. Y bueno, pues era poeta en el sentido de que él creía que también la poesía era como una forma por la cual uno era, igual que también con la pintura, uno era iluminado, por así decirlo, por los dioses, para describir ciertas cuestiones, ¿no? Sí. Pero bueno, no fue algo que le duró demasiado. Luego, aparte, también lo dije antes, era alpinista, montañista, o como se le quiera llamar. También por razones que, bueno, él desarrolló en otras obras, pero también por razones que tenían que ver principalmente con la búsqueda de la superación personal, pero no en temas clichés, sino de superación personal en un sentido ya aquí que es literal, o sea, de jugarte la vida, de ir lo más arriba que se pueda de una montaña, de llegar más arriba que todo el mundo, también en ese sentido, ¿no? Él también veía en aquello algo muy trascendente. Muy trascendente. Esto es, no sé si es cierto, por eso te pregunto. ¿Tuvo cierto, quiero decir, tuvo que ir en silla de ruedas? Sí. Vale. Sí. Explico por qué. Explica. Es algo muy breve, la verdad, no tiene tampoco demasiado misterio. Bueno, a ver, él ciertamente estuvo en la Primera Guerra Mundial, participó en la Primera Guerra Mundial, y tuvo un accidente en aquella época porque se le quedó metralla de bombas y demás, cosas así, de ruinas y esas cosas en una guerra, en una pierna. Esto no estoy diciendo que fue en la Primera Guerra Mundial, o sea, lo decía como dato también de que él participó. Pero bueno, básicamente fue en una conferencia que fue a dar en Alemania, porque él estuvo un tiempo en Alemania y tal, la de conferencia. De hecho, fue una figura fundamental de la Revolución Conservadora, o el Movimiento Revolucionario Conservador, como también se le conoce. Pues en cuestiones de bélicas y demás que estaba allí en Alemania pasando, se le quedó metralla precisamente en la pierna y se quedó paralítico, digamos, de la cintura para abajo. Entonces, pues, bueno, pues eso, sobre el tema y demás, sí es cierto. Y bueno, por lo que había comentado antes, básicamente se quedó paralítico por cuestiones de la guerra y demás. Otra cosa también que llegué a decir como curiosidad y demás era que él era políglota. De hecho, hablaba muchísimas lenguas. Hablaba, bueno, su tema de italiano, hablaba latín, hablaba griego antiguo, el koiné, latín clásico, claro, lo que había dicho antes. Hablaba también inglés, francés, sánscrito, pali, en fin, hablaba muchísimas lenguas. También es algo bastante curioso, porque bueno, él, al ser también un noble y ser una persona de dinero, nunca se tuvo que dedicar a trabajar formalmente, en el sentido de oficio, sino que se dedicaba más bien a eso, a escribir libros y a traducir libros también. Pero bueno, él tenía sus estudios, por supuesto, pero no tampoco estaba demasiado metido en el tema académico, porque bueno, sí que tenía sus estudios superiores y de carreras y demás, pero que nunca ejerció en ese sentido, sino que el único trabajo que tuvo fue eso, de forma independiente como un traductor, y luego en la guerra, y tampoco le hacía falta, pero eso es una curiosidad que quería decir, porque eso no es una cosa que se suele dar mucho en este tipo de casos. Vale, pues ahora damos hincapié en preguntas cortas
sobre ideologías o personas y qué opinión tenía Ébola acerca de esos pensamientos. Y si no tiene ninguna, pues qué opinión piensas que podría haber tenido. ¿Vale? Vale. Primero, como habías comentado, Ébola formaba parte del futurismo, entonces la opinión que tenía de Tommaso Marinetti. Pues Tommaso Marinetti tenía la opinión que tenía sobre el fascismo en general. Él veía que, bueno, por no entrar tampoco en el tema del fascismo, porque no es el tema exactamente, pero digamos que él veía en Marinetti una persona que era un moderno, cosa que a él pues, no le gustaba, que sí que tenía una relación de que no, se llevaban bien personalmente, pero que ideológicamente no. Porque lo veía un hombre moderno, lo veía un hombre que estaba totalmente fuera de cualquier tipo de tradición y fuera de todo ese tipo de cosas. Y además, una persona que ciertamente nunca fue coherente con lo que predicaba, porque justamente él estaba, por ejemplo, en contra del matrimonio y se casó. Él estaba en contra de la familia y tuvo hijos. Él estaba en contra de, al menos hasta donde yo sé. En fin, Vale. entonces ya una persona incoherente, digamos. Vale. Y tal, así eso muy resumidamente, pero ya si entramos más en el terreno personal habría que Sí. entrar más en el terreno, digamos, de la visión que tenía él sobre el fascismo, más que nada. Vale. Pero bueno, básicamente él como Marinetti como persona, eso. Vale. Otro italiano, Gabriele D'Annunzio. Pues de Gabriel Denuncio tenía una opinión mucho más positiva. A ver, es que él de hecho era muy fan de los libros, de las novelas de Gabriel Denuncio, le encantaba. De hecho, empezó precisamente, o de lo que él comentaba en su libro autobiográfico. ¿Llegaron a, Decirlo así. ¿Llegaron a conocerse o a hablar personalmente? Hasta donde yo sé, no. A lo mejor eso me lo he perdido, pero hasta donde yo sé, no. Vale. Con quien sí se llevaba de forma, digamos, física es con Marinetti, pero con Vale. D'Annunzio me parece a mí que no. Quizá esto ya es una teoría, porque esto no está confirmado por él, pero lo dicen por ahí algunos biógrafos suyos, y seguramente llegaron a coincidir en algún momento, pero brevemente porque estuvieron los dos en la Primera Guerra Mundial. Vale. Entonces eso es una teoría, pero eso nunca llegó a él a decirlo. A lo mejor tampoco le interesó demasiado. Pero bueno, opinión literaria, buenísima, le encantaba. Opinión política, pues veía que tenía cuestiones que eran salvables, como el tema, por ejemplo, de la visión que tenía tan positiva del arte, tan elitista del arte, o el tema del corporativismo, pero pensaba que se equivocó en cuestiones fundamentales que tenían más que ver con las visiones románticas y las visiones nacionalistas y tal, a las cuales él se oponía, precisamente por eso, porque veía en ello como una especie de plebeyismo, ¿no? Y eso también lo comparte en la crítica que tenía a Marinetti. Vale. Benito Mussolini. De Benito Mussolini, pues bueno, con él sí que coincidió personalmente. De hecho, no se llevaban mal. Es más, Mussolini le tenía muchísima más admiración a Ébola de la que Ébola le tenía a Mussolini, curiosamente. Porque Mussolini intentó, aunque eso nunca salió, de que Ébola participase en la escuela mística fascista. Pero bueno, lo que sí que pasó es que participó en artículos y demás de periódicos italianos de la Italia fascista, precisamente invitado por Mussolini, porque Mussolini en un principio pensaba que podían tener cierta afinidad ideológica, luego se dio cuenta de que no, pero ciertamente le tenía como un respeto intelectual bastante grande, Mussolini, como a Ébola, que a mí la verdad es una cosa que me sorprende. Pero bueno, y de hecho, algunos dicen, esto ya no está confirmado por ninguna de las dos partes, pero algunos dicen de que tú pudo tomar influencias en un principio de la visión racial que tenía Ébola, tal, pero bueno, no sé hasta qué punto. Ébola sí que sí, también le tenía cierto respeto como persona,
ya más de que, sobre todo en cuestiones relativas a él como orador y ese tipo de cosas, pero bueno, sí, no era fascista, entonces tenían diferencias ideológicas. Y aparte también de que veía que este hombre, que Mussolini se equivocaba con la visión, por ejemplo, que tenía sobre el tema del poliamor. No porque Ébola supusiese el poliamor, todo lo contrario, sino porque Ébola, porque de hecho él apoyaba la poligamia, pero eso es un tema para otro momento, sino que veía que las relaciones que quería tener y que tuvo Mussolini pues no tenían, carecían totalmente de algún tipo de trascendencia y ya está. De hecho, una cosa, ya y termino sobre este tema, Ébola intentó que Mussolini, o le dijo a Mussolini más bien, que intentase abandonar el fascismo como ideología exactamente y que fuese acercándose más a una visión tradicionalista poco a poco, que asumiese los valores romanos y tal, y que no solo se quedase en la estética imperial romana, que eso lo criticaba mucho Ébola, de que el fascismo, digamos, algo como, no es tradicional, pero sí que toma estética tradicional y eso le molestaba mucho, sobre todo en cuestiones de símbolos y tal. Vale. Pero bueno, eso es la opinión digamos, que tenía. Vale, la opinión, por ejemplo, del falangismo en España. ¿Dio algún tipo de opinión? Pues yo hasta donde sé ha tenido opiniones variopintas. Tuvo una opinión en un principio, cuando el falangismo surgió, quiero decir, que sí que era positiva, fíjate. Pero porque él pensaba que iba a ir por otros lares. Pero luego cambió de opinión, porque vio ya la ideología que fue tomando el falangismo y no le gustó nada. De hecho, los trató en libros y demás, que después ya mencionaré cuando pasemos ese tema. Y bueno, pues digamos que él veía que sí tenía estética tradicional, que había ideas que eran más interesantes incluso que del propio fascismo, como por ejemplo el tema que tenía del imperio, de la visión esa imperial así tan expansiva y demás, pero pensé, y también metafísica en algún sentido, pero pensaba que se equivocaba mucho, principalmente en la religión a la que se apoyaba, segundo en la visión nacionalista, populista, etcétera, etcétera, y tercero, así, por así general, también en la visión antirracista que tenía, Vale. en fin, y la visión, digamos, un poco más homogenizante quizá, en el sentido de cómo entendía el imperio. Vale. Incluso ciertamente de que instrumentalizaban según él, fíjate que no era católico, pero según él instrumentalizaban demasiado el catolicismo y que no deberían de hecho hacer eso, sino que de adherirse a una religión de que lo hiciesen de una forma totalmente honesta. Vale. Pero bueno, esa es la opinión que tenía. Pero vamos, ciertamente él tenía respeto intelectual y demás, pero es verdad que no, en un principio pudo tener interés, pero ya después se desvaneció. Vale. Giovanni Gentile, otro filósofo italiano. Sí, lo conozco. Vale. Giovanni Gentile, pues la verdad que es una relación muy curiosa. Fíjate, aquí pasa justo al contrario que con Mussolini. Le tenía más aprecio intelectual Ébola a Gentile que Gentile a Ébola. De hecho, cuando Ébola publicó su libro Imperialismo Pagano, que bueno, ahora ya pasaremos después las recomendaciones, Gentile publicó un artículo en un periódico sobre ese libro y fue una opinión devastadora, no le gustó nada. Vamos, lo tiró por los suelos. Entonces, lo puso como que... Y bueno, pues Ébola, digamos que, pues ya te digo, de nuevo, pues el fascista no era, entonces pues sabía que tenía diferencias con Gentile, pero era una persona con la que tenía cierta apreciación en la parte más metafísica. Tenían diferencias, pero digo que el idealismo mágico de Ébola y el idealismo actual de Gentile, algunas similitudes podían tener, o al menos influencias si acaso. Vale. Son diferentes, muy diferentes, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en cuestiones que tenían que ver con la ontología, digamos, pues sí que tenía bastante, sí que se podría decir que tenía influencia entre ellos. Pero de todas formas él criticó durísimamente a Gentile por, según él, bueno, aparte de que era un ateo, Gentile, de que según él se olvidase precisamente de las cualidades que contiene la realidad en sí mismas,
digamos, ¿no? Pero bueno, eso ya es para hablarlo en Vale. otro momento. Pero, en fin, digamos que Ébola era una persona que le tenía respeto a figuras que eran más intelectuales y demás, y le tenía bastante asco, le puedo decir así, a personas que veía que eran, digamos, muy charlatanas. Perfecto. Vale. Ahora los dos... Pero sobre todo quizás a Gentile y a este hombre y a Marinette y a D'Annunzio. eran los que más respeto intelectual le podían tener. Más Vale. allá de que tuviesen diferencias ideológicas muy Vale. grandes. Los dos últimos personajes, Nietzsche. Bueno, de Nietzsche, una opinión magnífica. Vale. Magnífica. De hecho, él escribió una obra sobre este tema. Ciertamente era podríamos decirlo, un neo-nietzscheano, porque había a lo mejor cosas que había matices que él intentaba como aportar a la filosofía de Nietzsche y de la cual a lo mejor podría tener algunas diferencias si acaso. Vale. Pero bueno, hay algunos casos a lo mejor que pudo criticar, sobre por ejemplo el tema de que pensaba de que Nietzsche en cierto sentido podía tomar una postura un poco antiascética, pero realmente le gustaba muchísimo la filosofía de Nietzsche, le encantaba. De hecho, era uno de sus autores de referencia, junto con René Guénon, aún con diferencias, ¿no? Con el tema de la quizá religión, pero vaya, le encantaba. Vale, y por último, sí. Por último, el compositor Wagner. Pues de Wagner, bueno, hasta donde yo sé, nunca habló de él, me parece. Vale. Pero podría haber pensado seguramente, primero le criticaría la parte así más romántica, pero después quizá el tema que sé que es un tema interesante, el tema de Wagner como una persona que utilizaba de buena forma, digamos, para el tema artístico y demás, la figura religiosa y tal. ¿Qué seguramente le criticaría? Pues que lo hacía de una forma instrumentalizada. O sea, lo hacía de una forma confesional. Sí. Entonces, pues eso seguramente se lo criticaría. Vale, pero bueno, le gustaba mucho la música clásica, así que seguramente ya te digo que tiene mucho respeto como artista. Vale. Casi seguro. Pues con esto ya habríamos terminado. Ahora falta las recomendaciones de los libros. Vale, pues voy a recomendar varios en función también, sobre todo lo que hemos hablado y demás. Vale. Cuestión sexual, por ejemplo, la metafísica del sexo, del tirón. Cuestión que ya lo dije antes, de cuestión más del realismo mágico y tal, ensayo sobre el realismo mágico. También, que antes lo nombré el tema de la alquimia, el de la tradición hermética, eso, el nombre, el de la tradición hermética, que habla sobre el tema de la alquimia. También los textos de magia práctica además que tienen el grupo de U que participó en ellos, o sea, también se pueden recomendar porque técnicamente también es suyo. Más textos, imperialismo pagano, que ya lo mencioné antes, por supuestísimo, fundamental en su visión, sobre todo, de hecho es de los más completos que tiene. Los hombres y la ruina, que es un texto muy interesante porque trata sobre cuestiones ya más de la época contemporánea, posguerra y demás, que además es bastante breve, de hecho se puede recomendar incluso para empezar con Ébola. La raza del espíritu, que es relacionado con la visión que tenían de la raza. A ver, el mito de la sangre también está muy bien, pero yo creo que la raza del espíritu es más completo en ese sentido. Vale. Pero bueno, el mito de la sangre es como más histórico. También por ejemplo, más allá del de Nietzsche, también, que es específicamente sobre él, o el fascismo visto desde la derecha, que es un texto bastante breve. Si quieren uno un poco más extenso, también recomiendo Más allá del fascismo, que bueno, que son textos que van sobre eso específicamente. Si quieren algo más concreto, qué sé yo, sobre, por ejemplo, el tema del nacionalsocialismo, pues también están notas sobre el Tercer Reich, que es bastante cortito. Ese tipo de textos, que digamos que analiza, no era fascista ni tercer posicionista, pero analiza
puntos salvables, puntos no salvables del fascismo y tal, y luego lo termina analizando y tal. Vale. O sea, analizando, dando su veredicto y tal. Pero ciertamente criticaba aspectos, eso sería para hablar en otra cuestión, pero criticaba aspectos más relativos, ya les adelanto, a cuestiones del tema del nacionalismo y tal, como lo entendía, etcétera, etcétera. Vale. Yo creo que con esto sería perfecto para las recomendaciones. Y eso conlleva de que el final de la entrevista personalmente ha sido un auténtico placer, ya que esta es la primera entrevista con carácter filosófico, no solo político o económico. Y sí es cierto que se han quedado muchas cosas sin mencionar de ciertas ideologías o profundizar. Entonces, en lo personal, me encantaría realizar, que no sea en mucho tiempo, realizar una segunda entrevista. Bien. Pues yo creo que con esto sería todo para todos los oyentes. Un auténtico placer para Berto. Y esto ha sido todo tomando café con Tobar. Muchísimas gracias a los oyentes.